buenas tardes y gracias por estar aquí acompañándonos en esta transmisión sobre el Lab Cultural, un proyecto de inversión cultural relacionado al manejo de datos para las artes, la cultura y la economía creativa. Mi nombre es Javier Hernández, yo soy director del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón. También soy fundador de Inversión Cultural y he estado trabajando hace algunos años con el tema de datos y estadísticas sobre el sector de arte, cultura y economía creativa. Así que hoy queremos un poco comenzar una serie de diálogos sobre este tema de estadísticas. Todos sabemos que la actividad cultural y creativa tiene una gran importancia para el país, sobre todo pues por su valor artístico, su valor simbólico, su valor educativo, su valor social y también por su valor económico. Y por muchos años el tema de la actividad cultural y creativa pues no se había recogido de manera consistente en las estadísticas del país. A partir de la aprobación de la Ley 173 de Industrias Creativas, el Instituto de Estadística de Puerto Rico, del cual tengo el honor de ser parte de su junta de directores, ha estado publicando anualmente un informe de industrias creativas siguiendo esas definiciones de la ley. Y este proyecto de inversión cultural del Lab viene a ampliar un poco eso y a también buscar una serie de definiciones y alinear los datos también con algunas entidades como lo es el National Endowment for the Arts, que tiene sus propias definiciones de lo que es la actividad artística y creativa, y por eso es una particularidad de este proyecto del Lab Cultural, que hemos empezado a alinear las definiciones. Todos sabemos que este tema de las industrias culturales tiene múltiples definiciones y alcances a nivel internacional. Las definiciones que se usan en Puerto Rico no son las mismas que se usan en Colombia, en México, en España y en Asia. Así que nosotros, pensando que nuestra relación con el ente federal, con las fundaciones en los Estados Unidos y en Puerto Rico, era importante que tuviésemos un análisis comparable con esos estudios que hace el National Endowment for the Arts, que en muchas ocasiones no incluyen los datos sobre Puerto Rico, aun cuando las fuentes de información son las mismas que están disponibles. Históricamente, el National Endowment for the Arts ha producido un informe muy importante que se llama Artists in the Workforce, así que es un análisis bien importante sobre las ocupaciones artísticas. Esta definición tiene 11 ocupaciones artísticas que vamos a ver, y Puerto Rico nunca ha estado en esos informes, y un poco lo que queremos es demostrar que la información está ahí y que es necesaria. Aparte de que cada año se fortalece más el ecosistema de arte, cultura y economía creativa, las fundaciones, el gobierno y distintos programas, el mismo sector privado, el ecosistema de emprendimiento, está apoyando al sector cultural y creativo, y es importante que tengamos los datos para por lo menos conocer tendencias, cambios en la condición de ese sector. Y hoy queremos empezar a hablar sobre uno de esas categorías que son las ocupaciones artísticas y culturales. El Lab Cultural recién acaba de institucionalizarse como un observatorio de arte, cultura y economía creativa, y la misión de este proyecto, pronto vamos a hablar con nuestro analista de datos para eso, el objetivo es que Puerto Rico tenga un espacio de divulgación constante y actualización constante de las fuentes de información, de las ocupaciones y el trabajo cultural, de las entidades culturales y creativas, y digo entidades porque estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro, de empresas, de colectivos, etcétera, etcétera, del impacto económico de la actividad cultural, que va a ser el tercero de estos diálogos, de los presupuestos públicos para apoyar el tema de las políticas culturales y de economía creativa, y otros informes que vamos elaborando a partir de las fuentes de información que están disponibles. Así que ese es el objetivo del observatorio. También tiene un objetivo de producir nuevas fuentes de información. Pronto les mostraré el censo cultural, y toda esa gente que hace trabajo cultural y creativo los invito a que entren a censocultural.com, donde estamos haciendo ese primer cuestionario, ¿verdad? Ese primer conteo de trabajo cultural, porque una de las limitaciones de las fuentes oficiales
es que solamente recogen aquellas personas que se dedican principalmente al trabajo cultural y creativo. Por lo tanto, sabemos que muchos de nosotros hacemos este trabajo cultural junto a segundos empleos. En ocasiones se hace trabajo sin remuneración y todo eso tiene que contar. Así que el censo de trabajo cultural y creativo recoge lo que la encuesta de la comunidad y otras fuentes de información no recogen. Y en marzo se estará publicando, ya pensando no en el lado de la oferta, sino en el lado de la demanda, el segundo estudio de consumo y participación cultural en Puerto Rico, la segunda encuesta, que de manera muy importante e interesante va a recopilar información de lo que fue el consumo, pues ya la recopiló porque la base de datos ya está lista, de marzo en adelante, ¿verdad? De marzo a diciembre. Así que vamos a recoger ese consumo cultural de lo que ocurrió durante la pandemia y que es muy importante para tomar decisiones a futuro, porque si bien sabemos que el tema virtual ha sido la norma, también tenemos que saber en qué condiciones se está dando ese trabajo de producción virtual y si está teniendo los rendimientos económicos. O sea, una de las preguntas clave en todas las actividades de consumo es si están asistiendo, pero si han pagado, porque es importante también saber cómo se está dando esa relación y las expectativas de generación de ingresos que puede tener el sector. Así que, como ven, actualizamos bases de información existentes, producimos nuevas fuentes de información y sobre todo divulgarlas y hacerlas disponibles. Ese es el objetivo principal de estas conversaciones y pronto vamos a ver literalmente en la nueva página web del proyecto cómo se pueden usar estos informes y estas fuentes de información. Así que agradezco al Centro de Economía Creativa, agradezco Inversión Cultural, agradezco al Fondo Flamboyant para las Artes, agradezco al Fondo Adelante de Filantropía Puerto Rico y por supuesto a la Universidad del Sagrado Corazón que me permite involucrarme, ¿verdad?, en estos esfuerzos con tal de apoyar al sector cultural y creativo. Ahora quiero presentarles a una persona muy importante en este proyecto porque es la persona que maneja toda esta información y que la organiza y la convierte, ¿verdad?, en análisis, que es lo que todos queremos, y es el colega Cristian Gómez, analista de datos de inversión cultural. Cristian, ¿qué tal? Saludos a todos. Sí, mi nombre es Cristian Gómez, soy el analista de datos de inversión cultural. Llevo ya un año trabajando en el Lab Cultural como el encargado pues, de analizar la información estadística, analizar las distintas bases de datos pues, para extraer esa información que tanto necesitamos. ¿Sí? Muy contento de estar aquí y pues compartir una serie de informaciones de datos estadísticos que en pocos escenarios se lleguen a compartir. Muchas gracias, Cristian. Y aquellos que están conectados por Facebook, por YouTube, pueden poner sus preguntas, sus comentarios, ¿verdad? Porque lo que queremos es dar a conocer este trabajo y también compartir algunas inquietudes y preocupaciones sobre lo que nos dicen los datos. Antes de comenzar el diálogo, me gustaría que vieran de manera rápida la herramienta principal a través de la cual se estarán divulgando estas bases de datos. Es la página web del Lab Cultural, el Observatorio de Arte, Cultura y Economía Creativa. Ya está disponible, ¿verdad? De una manera obviamente beta. Es labcultural.com, ese es el enlace. Y ahí de manera muy directa, de hecho, ahorita lo comentaba, pero el primer enlace que ven es precisamente el enlace al censo cultural, que es un cuestionario muy sencillo, no toma más de 2 minutos y lo que queremos es empezar a contarnos y saber cuántos y cuántas somos para poder tomar decisiones y seguir ocultando más información. Luego de eso van a ver todos y cada uno de los informes que hemos publicado. Se han publicado 10 informes hasta el momento, cada uno tiene distintas temáticas. Los primeros 5 informes estaban enfocados en el tema de las ocupaciones artísticas, que es el tema de hoy. Ya el sexto informe y el séptimo están relacionados a las entidades culturales y creativas. Cristian nos va a hablar un poco de eso y la semana que viene ese va a ser el tema principal. Se publicó un informe sobre los presupuestos de las instituciones públicas de cultura en Puerto Rico.
Luego recopilamos una información acerca del perfil de la mujer en la actividad cultural y creativa, y recientemente acabamos de publicar el informe número 10, que es un análisis comparativo entre 2017 y 2018, que fue una información que salió recientemente. Van a notar que obviamente las bases de datos siempre se publican con algún nivel de retraso. A veces es aceptable, a veces es incomprensible. Por ejemplo, el censo económico el censo económico de los Estados Unidos, que se publica cada 5 años, corresponde al año 2017. Y aunque usted no lo crea, la publicación de los datos de Puerto Rico de 2017 se hicieron en diciembre de 2020. Así que ahora el informe número 11 va a establecer el impacto económico de las industrias culturales y creativas en Puerto Rico usando esa base de datos de 2017, que es la última más disponible. Después podemos hacer unas estimaciones y traerlos a 2018. Para que tengan una idea, cuando se publicó el informe del estudio del ecosistema cultural en Puerto Rico de la Comisión para el Desarrollo Cultural, el censo económico de 2015 era el de 2012. Así que ¿verdad? Estamos un poquito en esa misma comparación. Pero brevemente, siguiendo la página, quería invitarlos a que vieran la sección, primero la sección de informes, ¿verdad? Eso lo va a ver aquí con más nivel de detalle, pero un trabajo muy, muy importante que ha hecho Cristian es el trabajo de las visualizaciones. Y Cristian nos va a hablar un poquito de eso, pero aquí, por cada uno de los informes, y déjame regresar un momentito a los informes, y déjenme seleccionar un ejemplo de este que acabamos de publicar hoy. Aquí usted va a tener el informe, que lo puede abrir y descargar, y aquí puede, ¿verdad?, abrir el informe como PDF, y es un informe que hemos decidido utilizar una estructura de diseño, siempre agradecido del colega Gustavo Castrodat por este trabajo, que sea muy fácil de leer, que sea muy puntual en el contenido y que usted pueda directamente encontrar la información que necesita. Debería yo haber utilizado el informe que vamos a discutir hoy, así que déjame buscarlo rápidamente para que vean el ejemplo de lo fácil de navegar que es. Y aquí tiene el informe número 1, que era sobre las ocupaciones artísticas. Y como les digo, muy directo, el informe abre con esa estimación de cuántos artistas hay en Puerto Rico, en qué sectores, qué edad promedio, el tipo de empleo, los ingresos, etcétera. Por lo tanto, es un informe muy fácil de leer porque queremos que esté bien al alcance de todo el mundo. Por entonces voy a las visualizaciones porque quiero que Cristian nos hable un poquito primero de la experiencia, y voy a dejar abierto esto, que es el perfil de las ocupaciones artísticas. Déjenme déjame hacer un comentario bien breve. Ustedes van a ver que nosotros manejamos una definición de ocupaciones artísticas y una definición de ocupaciones creativas. ¿Por qué? National Endowment for the Arts define ocupación artística con 11 categorías, las que sabemos, principalmente las artes y el diseño. Pero el Buró de Análisis Económico y el National Endowment for the Arts también crearon la cuenta satélite de la producción artística y cultural, que es más una definición de industrias creativas, es mucho más amplia, creo que son como 27 sectores, y para no confundir, manejamos las dos por separado. Si usted quiere ver solamente las artes, busque ocupaciones artísticas. Si quiere ver el concepto de industrias creativas en el macro, busque el de ocupaciones creativas. Cristian, explícanos un poquito cómo ha sido la experiencia de manejar estas bases de datos, de dónde salen estos datos y cómo llegamos de los datos a esas visualizaciones en Tableau. Sí, déjeme hablarle primero de la encuesta de la comunidad de Puerto Rico, porque de ahí es donde sale la data para los respectivos análisis, ¿sí? Es una encuesta anual que recopila información de la población a nivel individual y a nivel de unidades de vivienda.
Y es una encuesta recopila mucha información, diferentes tipos de variables sociodemográficas, variables socioeconómicas, y en cuanto a unidades de vivienda, recopila información de cuántos viven en el hogar, que si el hogar es alquilado, es una casa, es un apartamento, etcétera. Entonces, esas encuestas, al ser anual, recopila información en tiempo real. Digo en tiempo real entre comillas porque, como dijo Javier, siempre hay un desfase entre el tiempo que se recolecta y el tiempo que se publica la información. Ahora bien, el acceso público a esa información se da a través de unos archivos que se llaman PUMs. Es una submuestra de del archivo recolectado en la encuesta a la comunidad, que aproximadamente son 2/3 partes, con algunos cambios que se le hacen para evitar la divulgación, para poder evitar divulgar información sensible que pudiera identificar a los individuos, y el censo en ese aspecto es muy celoso, además de que están pues obligados por ley, ¿no? Entonces, de esos archivos PUMS existen dos versiones, una anual, que es aproximadamente el 1% de la población, y una que es la combinación de 5 años consecutivos, que se conocen como archivos PUMS de 5 años. Y esos archivos son más grandes, tienen el 5% de la población. Entonces, para los informes, los primeros 5 informes, utilizamos la base de datos de 2013 hasta el 2017. Recientemente salió la nueva base de datos que corresponde a los años 2015-2019. Salió el mes pasado, en enero. Todos esos datos están disponibles en la página del census, census.gov. Ustedes pueden ingresar ahí, buscar para el caso de Puerto Rico y descargar los distintos archivos. Después que ya hemos identificado la base de datos, pues procedemos con hacer las respectivas limpiezas de la información, organización de la base de datos, selección de variables, porque son alrededor de 200 variables que maneja esta base de datos, y procedemos a hacer las etiquetas de las diferentes variables, porque al uno descargar la base de datos original, las variables vienen codificadas y al mismo tiempo pues viene con un diccionario, y en el diccionario pues puedes saber qué significa cuál es el código de cada variable. Por ejemplo, la variable de estado civil. La variable de estado civil viene codificada con la palabra Mara. Entonces buscas en el diccionario qué significa y ya sabes que entonces que se corresponde a estado marital. Eso hay que hacerlo con todas las variables, entonces eso toma bastante tiempo ahí, y necesitas esa información al ingresar los datos al programa estadístico. Nosotros manejamos el programa estadístico SPSS. Entonces necesitas de esa información para hacer los respectivos análisis. Al tener toda la base ya etiquetada, tenemos que crear variables que no vienen originalmente con la base de datos, como son la clasificación de artista o no, de creativo o no, alguna recodificación que se hace en cuanto al salario, nivel de escolaridad, etcétera, etcétera. Entonces ya teniendo eso, pues procedemos a hacer los respectivos análisis y divulgar los respectivos informes. Gracias, Cristian. Definitivamente, qué bueno que lo expliques de esa manera, ¿verdad? Porque ese es todo el trabajo que hay detrás de un informe. Y es mucho trabajo que nosotros pues no entendemos, y siempre es bueno visibilizarlo. Y adicional a esto, una vez tú haces todo ese análisis, se discute, se organiza, se estructura en informes, también háblanos un poquito de las visualizaciones en Tableau para que las podamos también mostrar a las personas. Sí. Tableau es una herramienta muy potente, ¿no?, para visualización de datos, y es interactiva, y todo el acceso al público en general. Todos pueden ingresar a ella. Javier está presentando, por ejemplo, la primera visualización del informe número 1. ¿Sí?
Vamos a tocar aquí el resumen para que nos muestres un poco qué es lo que vemos por acá. ¿Cómo ingresamos? Primero que todo, ¿cómo ingresamos a esa página? Bueno, hay dos opciones. Podemos ir a la página oficial public.tableau.com y buscar en la parte superior derecha hay una lupita y buscar nuestro perfil. Nuestro perfil se llama Inversión Cultural. Le va a salir entonces nuestro perfil, si esta es la página public.tableau.com. Después ingresan el nombre de Inversión Cultural en la parte superior derecha y le va a dirigir al perfil nuestro. Pero, Cristian, ya ¿sí? todas las visualizaciones ya están en la página del labcultural.com. Así que es bueno que usted conozca la plataforma porque puede usarla con sus propios datos. Pero todas las que tienen que ver con la cultural las accede directamente desde la página del labcultural.com. Esta página que estoy viendo aquí, pues está ya insertada en la página y usted la puede. Sí, lo interesante de esto es que tú puedes filtrar información. Tiene el botón de agrandar la pantalla. Sí. Cuéntanos cómo hacemos ese proceso de filtrar información, Cristian. Sí, eso es lo interesante, que puedes filtrar información. Por ejemplo, ocupaciones. Miren que aquí tenemos todas las ocupaciones. Y si, por ejemplo, estamos interesados solamente en diseñadores, pues al hacerle clic en esa parte, automáticamente pues me va a generar las estadísticas solamente para ese tipo de ocupación. Podemos seguir haciendo filtros, por ejemplo, en género. Si te vas acá a seleccionar a los hombres, por ejemplo, masculino, entonces ya tienes los diseñadores masculinos, las estadísticas de ese grupo de personas. Y si quisiera volver a la página inicial. Bueno, le das clic en los mismos filtros y te estás devolviendo en sexto y después en ocupaciones y ya tienes entonces la información original. Así puedes hacer con puedes usar cualquier filtro que tú quieras para analizar la información. Cristian, déjame hacer un comentario. Aquí es bien importante empezar a mirar esos datos demográficos, ¿verdad? Es la primera aproximación que tenemos a un sector cultural y creativo. De hecho, esta característica del tipo de empleo es algo y ahorita sé que nos va a dar un dato especial sobre esto, pero esto es un dato que siempre ha sido bien importante para mí. Es un dato, y voy a pasar aquí al tipo de empleo. Y Cristian, ve buscándonos ese dato porque miren qué interesante. Este es la distribución de tipo de empleo para todo el mercado laboral. En el mercado laboral en general, pues casi 60% de las personas trabajan para una empresa, 23% trabajan para gobierno, 12.3% trabajan por cuenta propia. Sin embargo, cuando yo presione en la categoría de ocupaciones artísticas solamente, que representan casi el 1% del mercado laboral, pues me va a dar el perfil exclusivo de las ocupaciones artísticas. Y miren cómo aumenta a 45% la proporción de trabajo por cuenta propia. Esto es bien, pero bien importante porque nosotros, ¿verdad?, que promovemos el tema del emprendimiento cultural y creativo, pues aquí tienes una razón clave para esto. Y es que, a diferencia del mercado laboral, en el caso de las ocupaciones artísticas, es más de 3 veces lo que representa. Cristian, tú encontraste una comparación sobre esta variable de tipo de empleo con el caso de Estados Unidos, ¿correcto? Sí. Un informe de la NEA del 2019 dice que, por ejemplo, en Estados Unidos los artistas tienen 3.6 veces más probabilidades que otros trabajadores de trabajar por cuenta propia. Yo quise hacer la misma comparación, pero para el caso de los artistas en Puerto Rico, y esa probabilidad sube 4.3. 4.3 veces más probables que un artista trabaje por su propia cuenta que el resto de los trabajadores. Es mucho mayor.
O sea que en Puerto Rico es todavía mayor. O sea, si en los artistas es por naturaleza 3.6 veces más que el resto del mercado laboral, en Puerto Rico es 4.2. O sea que en Puerto Rico todavía la necesidad de autogestión y emprendimiento es mayor que inclusive en el caso de la proporción en los Estados Unidos, ¿correcto? Muy bien, Cristian, estás ahí, si me escuchas. Quería, yo quisiera, aquellos que tengan preguntas sobre ¿verdad? Algunos de estos informes, algunos de estos datos, que nos escriban. A mí me llama mucho la atención, obviamente el tema de los ingresos, es un tema que siempre se ha conversado. Es evidente en estos datos que el nivel de educación formal es mucho mayor en las ocupaciones culturales y creativas. Y en el caso de los ingresos, pues hay análisis encontrados, ¿verdad? En algunos casos se observa que el ingreso promedio puede ser mayor que en el resto del mercado laboral, pero siempre es bueno filtrar, porque a veces hay unas ocupaciones, por ejemplo, siempre el diseño y la arquitectura tienden a aumentar ese ingreso promedio, y siempre es bueno que usted use esa visualización para filtrar si usted está buscando específicamente el ingreso promedio en alguna profesión. Cristian, hay un tema que se desprende de este tipo de análisis, que es el tema de género. Y creo que es un buen ejemplo para mostrar cómo, y el tema de equidad de género, y creo que es un tema importante sobre cómo podemos usar estos datos para abogar por los cambios que necesita el sector. Háblanos un poquito de lo que encontraste con información reciente. Sí, recientemente, este lunes, salió en el periódico El Nuevo Día un informe titulado así: urge poner fin al discrimen salarial contra las mujeres. Ahí ustedes pueden ver en pantalla la nota. Este artículo pone de manifiesto pues el discrimen que está presente en múltiples sociedades, incluyendo Puerto Rico, en cuanto a la disparidad salarial bajo las mismas condiciones. Entonces, en esta misma noticia presenta información referente a Puerto Rico de todos los trabajadores, hace una comparación, y yo quise hacer lo mismo para el sector en específico artístico. Por ejemplo, hay una parte que dice, en promedio, el informe está hablando en forma general, en Puerto Rico, en promedio los hombres ganan 2.076 más que las mujeres al año. Ahora, dentro de los artistas, ¿saben de cuánto es esa diferencia? $5.600. Mucho mayor. Los hombres ganan 5.600 más que las mujeres en el sector artístico de Puerto Rico. Eso con los datos más recientes del censo. Continúa diciendo, la brecha se agranda en profesiones que demandan más preparación académica, como maestrías y doctorados. En esos casos, el salario de las mujeres es de 60 centavos por cada dólar ganado por su contraparte masculina. Ahora, en el sector artístico, las mujeres, por cada 73 centavos que ganan, los hombres están ganando $1. Nuevamente tenemos entonces la brecha ahí. Y por último, entre los que tienen bachilleratos, las mujeres ganan el 74% de lo que ganan los hombres. Y dentro del sector artístico, ese porcentaje es del 63%, mucho menor. Wow, Cristian, gracias por eso. Yo creo que esto es un ejemplo, ¿verdad? De cómo cosas que a lo mejor conocemos por experiencia o intuitivamente tienen que traducirse en análisis estadísticos contundentes, ¿verdad? Y reales. Estos son muestras representativas de la población, como dijo Cristian, y que esto sirva para abogar por esos cambios que necesitamos en el sector. Le quería a grandes rasgos comentarle, ¿verdad? Y un poco la tarea de esta primera sesión que estamos teniendo hoy. La tarea es mirar esos primeros 5 informes. El informe 1 es sobre ocupaciones artísticas.
El informe 2 es sobre ocupaciones creativas. El informe 3 habla sobre el ecosistema creativo. El número de empleos que genera el ecosistema creativo es 44.435, el estimado, obviamente. Por ejemplo, si el estimado es que hay cerca de 10.198 artistas, el estimado es que hay 18.671 ocupaciones creativas, pero cuando sumas todos los empleos de apoyo, porque no todos los que trabajan en el ecosistema creativo son artistas, ¿verdad? Hay personas en gerencia, en administración, en ventas, en apoyo en general. Hay 44.435 empleos. Ese dato es bien importante. Y el cuarto informe habla sobre la educación superior, así que en la actividad cultural y creativa. Creo que es bien importante que lo miren porque ahí se habla de cuántas personas en el mercado laboral estudiaron disciplinas o programas de bachillerato en artes y creatividad. Se ve el alto nivel de educación formal. Ahí pueden ver cuántos de los que estudiaron artes trabajan en las artes y cuántos trabajan en otras ocupaciones. Así que ese informe número 4 es bien importante para el tema de educación. Y el quinto, que es sobre el análisis comparativo entre lo que habíamos visto con el perfil de economía creativa y con el estudio del ecosistema cultural en Puerto Rico entre 2013 y 2015 y lo que había pasado en 2017. Ahora vamos a actualizar ese con el tema de 2019, que ya tenemos el tema post-María y los impactos que puede haber tenido temas de migración, etcétera. Así que los invito a que vean ese informe, que nos escriban sus preguntas. Y antes de irnos, quiero mostrarles un producto nuevo de este observatorio que es muy interesante, que es el tema de las preguntas. Uno, cuando empieza a analizar estos datos, uno empieza a hacerse preguntas ya más contundentes, ¿verdad? Y esa es la primera de ellas. O sea, realmente existe una diferencia entre en el ingreso total de los creativos cuando tienen un nivel educativo mayor. O sea, si yo tengo un nivel educativo más alto, y digo educación formal, ¿verdad? Grado de diploma de escuela superior, grado técnico, bachillerato, maestría, doctorado, gano más, Cristian. Entonces, nosotros formulamos esa pregunta, se la tiramos a Cristian y Cristian identifica un análisis estadístico que nos permita contestar esa pregunta. Cristian, nárranos un poquito de lo que hiciste con esa primera pregunta, porque la invitación a las personas que nos ven es que nos envíen sus propias preguntas. Ya tenemos unas que vienen por ahí cocinándose, pero aquí vamos a ver el resultado de ese primer ejercicio. Sí, nosotros respondemos esas preguntas desde un rigor estadístico, ¿sí? La primera aproximación que hacemos es desde el punto de vista descriptivo. Entonces, no sé si puedes proyectar la gráfica que está, Javier. Ve, entonces ahí tenemos que entre más nivel tienes de educación, aparentemente pues el ingreso es mayor, ¿verdad? Eso lo vemos visualmente. Pero ¿será que eso es así desde el punto de vista estadístico? Pues entonces ahí es donde entran en juego las pruebas estadísticas. Para ese tipo de análisis diseñamos una prueba estadística de Wallis. Es una prueba no paramétrica y sabemos con certeza estadística si esa diferencia se debe a que en efecto la hay o si solamente fue producto del azar. En este caso, sí la hay una diferencia entre el nivel de ingreso y el nivel educativo. Muchas gracias, Cristian. Así que esta primera pregunta ya hoy la vamos a publicar, la pueden encontrar en el Lab Cultural, pero la vamos a ver en Instagram, en Facebook y en todas las redes. Y tienes ahí una oportunidad de contestarnos preguntas que son importantes para el sector. Con esto queremos cerrar esta sesión. Nuestro objetivo nuevamente es un poco primero celebrar ese concepto, ¿verdad? Y ese proyecto de observatorio cultural que era tan importante para Puerto Rico, que tener un espacio donde constantemente producir estas fuentes de información, pero sobre todo discutirlas
y utilizarlas. Así que la invitación es que vayamos a la página de internet, descarguemos los informes, los compartamos con nuestras comunidades. Los emprendedores, las organizaciones van a tener una oportunidad de conocer a sus constituyentes, ¿verdad? A las poblaciones a las que sirven, a los artistas y a las artistas. Las fundaciones tienen ahora un espacio para conocer esa distribución del trabajo artístico y déjame regresar un momentito a que visualicemos un tema que también es bien importante, que es el tema de la ubicación geográfica. Y voy a poner esto porque es un tema también muy importante, y es dónde están ubicados los artistas y las ocupaciones creativas. Y algo que siempre hemos dicho, pero que podemos verlo estadísticamente, es la alta concentración del trabajo cultural y creativo en el área metropolitana. Y si estos datos nos hablan de las personas que se dedican a tiempo completo, ¿verdad?, que generan la mayor parte de sus ingresos, el análisis hay que ser muy cuidadoso. No quiere decir que en el resto de la isla no haya trabajo cultural y creativo. Probablemente lo que dice es que las condiciones no son idóneas para que puedan dedicarse de lleno a la actividad cultural y creativa, lo que representa un gran reto de equidad y de libertad de creación. Así que también traigo ese análisis geográfico porque me parece muy importante y va a ser muy importante cuando lo veamos en consumo, porque en el 2015 era bien evidente que los niveles de consumo variaban según la región de Puerto Rico. Nuevamente, mi invitación es a que miren los informes, a que nos envíen sus preguntas y sus recomendaciones sobre otros análisis. Cristian, como ya vieron, domina profundamente estas herramientas y está ahí para apoyarles en cualquier necesidad que tengan de información y de análisis. Cristian, algunas palabras finales antes de retirarnos. Sí, Javier, pues el trabajo sigue, ¿no? Esto no es estático, es algo que cambia a través del tiempo. La data que teníamos hace 5 años no es la misma que tenemos ahora. Por ejemplo, queremos analizar cuál es el impacto del COVID en el sector artístico. Esa información no la tenemos, precisamos de ella. Así que el trabajo continúa. Mi invitación es pues que hagan parte de ese trabajo, analizando la información, creando espacios de debates como estos y enviándonos las preguntas que ustedes tengan del sector, que podamos contestar desde el punto de vista estadístico utilizando la data. Y recuerden completar el censo cultural, ahí está en censocultural.com, también está en la página del Lab. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias a Carla Figueroa que está detrás de todo esto, facilitando esta conversación. Gracias a Inversión Cultural por la iniciativa del Lab. Gracias a el Fondo Flamboyant para las Artes. Gracias al Fondo Adelante de Filantropía Puerto Rico, la Universidad del Sagrado Corazón, Andrew Mellon Foundation y todas las personas que por años han estado muy pendientes de este tema de las estadísticas y sobre todo el Instituto de Estadística, que es nuestro gran custodio, ¿verdad?, de estos sistemas de información y que nos permite acceder a ellos de manera rápida y actualizada. Muchas gracias a todos y todas. Tengan una bonita noche y nos vemos el jueves que viene para hablar de entidades culturales y creativas. Buenas noches.